Las morgues son el reino del silencio, donde la muerte descansa en mesas de acero. Pero en la oscuridad de esos pasillos se ocultan historias que desafían la paz. Voces inexplicables, sombras que se deslizan y presencias que parecen negar el descanso eterno. Hoy te presento relatos de terror en la morgue, historias que te harán cuestionar si los muertos realmente reposan en paz. Prepárate para adentrarte en el lado más oscuro de la muerte. La morgue maldita. Llegué al hospital psiquiátrico Rosewood con la esperanza de encontrar un trabajo que fuera monótono y tranquilo. Después de todo, ¿qué podía ser más rutinario que trabajar como técnico en la morgue de un hospital psiquiátrico? El lugar, ubicado en las afueras de la ciudad, tenía una atmósfera gris y melancólica, perfecta para alguien como yo, que buscaba la soledad y el anonimato. Rosewood había sido fundado a principios del siglo XX y sus muros de ladrillo, cubiertos por el paso del tiempo, parecían contener historias que nadie quería recordar. Mi trabajo era sencillo: recibir los cuerpos de los pacientes fallecidos, prepararlos para su entrega a las funerarias y mantener la morgue en orden. Las autopsias no eran frecuentes, la mayoría de los pacientes morían por causas naturales, o al menos, eso era lo que decían los informes. La morgue estaba situada en el sótano, un lugar oscuro y húmedo, donde el eco de los pasos resonaba en los largos pasillos. Al principio, el silencio me resultaba reconfortante, pero con el tiempo comenzó a transformarse en una presencia inquietante, como si las sombras mismas estuvieran observándome. Rosewood tenía un pasado que muchos intentaban olvidar. Durante décadas, fue conocido por sus tratamientos experimentales en pacientes con enfermedades mentales severas. En las primeras décadas de su funcionamiento, la psiquiatría era una ciencia en pañales y los métodos utilizados eran a menudo más crueles que curativos. Se hablaba de terapias de choque, lobotomías y, lo que más me inquietaba, experimentos que involucraban a los cuerpos de los pacientes fallecidos. Desde el momento en que comencé a trabajar allí, escuché rumores entre el personal. Hablaban en voz baja, casi con miedo, sobre la morgue. Algunos decían que en los años 50, un grupo de médicos había llevado a cabo experimentos con los cuerpos de los pacientes muertos, buscando formas de revertir la muerte. Eran historias que se contaban como si fueran leyendas urbanas, cuentos para asustar a los nuevos empleados. Yo las deseché como simples habladurías. Sin embargo, con el tiempo, las señales de que algo no estaba bien en la morgue comenzaron a acumularse. El primer indicio de que algo extraño ocurría llegó una noche, cuando un cuerpo que había recibido esa misma mañana pareció cambiar de posición dentro de la cámara frigorífica. Era un hombre mayor, uno de los pacientes crónicos del hospital que había fallecido de un infarto según el informe médico. Lo había colocado en la cámara y, cuando volví a revisar, noté que sus brazos ya no estaban pegados a los costados, sino cruzados sobre su pecho. No le di mayor importancia, pensando que quizás no había prestado suficiente atención cuando lo dejé allí. Pero entonces empezaron a ocurrir más cosas. Una mañana, al abrir una de las cámaras, encontré que el cuerpo de una mujer joven que había llegado 2 días antes estaba completamente en una posición diferente. Esta vez, no podía culpar a mi memoria. Sabía que la había colocado correctamente, pero ahí estaba, con la cabeza girada hacia un lado y una mano extendida hacia la puerta, como si hubiera intentado salir. Mi mente trató de racionalizarlo. Quizás alguien más había entrado en la morgue, aunque eso no tenía sentido. Yo era el único con acceso fuera del horario de trabajo. Las noches se volvieron más inquietantes. Empecé a escuchar ruidos que no podía explicar. Pasos suaves en los pasillos vacíos, un crujido aquí y allá, y, a veces, lo que parecían ser susurros apenas audibles. Mi primer instinto fue pensar que se trataba del edificio, que con su antigüedad, era natural que hiciera ruidos extraños. Pero una noche, cuando estaba terminando mi turno, escuché algo que me dejó paralizado. Era un golpe, seguido de un arrastrar lento, como si algo estuviera siendo movido por el suelo de la morgue. Con el corazón acelerado, tomé una linterna y me dirigí hacia el sonido. A medida que avanzaba por el pasillo, los ruidos se hicieron más claros, más definidos.
Provenían de una de las cámaras frigoríficas. Cuando llegué a la cámara en cuestión, el ruido cesó de repente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna mientras extendía la mano para abrir la puerta. Al hacerlo, el aire frío de la cámara me golpeó y me encontré cara a cara con el cadáver de un hombre que había sido ingresado hacía 3 días. Sus ojos, que yo había cerrado cuidadosamente después de la autopsia, estaban abiertos y fijos en mí. Pero eso no era lo peor. Su boca, que también había cerrado, ahora estaba entreabierta, como si hubiera estado a punto de hablar. Retrocedí, dejando que la puerta de la cámara se cerrara de golpe. La linterna temblaba en mi mano mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. No podía ser real, debía haber alguna explicación lógica. Tal vez el cuerpo había comenzado a descomponerse de una manera que afectaba los músculos faciales, provocando que los ojos y la boca se abrieran. Me repetí esa explicación una y otra vez, intentando calmar mi mente. Pero las cosas solo empeoraron. Cada día que pasaba, más cuerpos mostraban signos de actividad. Cambiaban de posición, se movían dentro de las cámaras, y en una ocasión encontré uno que había caído al suelo, como si hubiera intentado salir de la cámara por su cuenta. Mis colegas empezaron a notar que algo andaba mal también. Un par de enfermeras mencionaron haber visto sombras moverse en los pasillos del sótano cuando iban a buscar suministros. Pero nadie hablaba abiertamente de lo que todos comenzaban a temer, que los muertos en Rosebud no se mantenían muertos por mucho tiempo. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidí quedarme después de mi turno. Quería observar, ver con mis propios ojos lo que estaba ocurriendo. Me escondí en una pequeña sala al final del pasillo, desde donde podía vigilar la morgue sin ser visto. Las horas pasaron lentamente y la ansiedad se acumulaba en mi pecho como una pesada losa. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, lo vi. Una de las puertas de las cámaras frigoríficas se abrió lentamente, sin hacer ruido. Mi corazón dio un vuelco cuando vi salir un cuerpo, arrastrándose con movimientos torpes, como si sus articulaciones estuvieran rígidas. Era el mismo hombre que había encontrado con los ojos abiertos días antes. Su piel pálida brillaba débilmente bajo la luz fluorescente y su mirada vacía estaba fija en el suelo mientras se arrastraba fuera de la cámara. Quise correr, pero el miedo me mantenía pegado al suelo. Observé con horror cómo el cuerpo se levantaba lentamente, con movimientos antinaturales, como si cada músculo se resistiera. Luego, comenzó a caminar por el pasillo, tambaleándose hacia la salida de la morgue. Cuando llegó a la puerta, se detuvo, como si hubiera recordado algo. Lentamente, se giró hacia donde yo estaba escondido. Aunque estaba seguro de que no podía verme, su cabeza se inclinó hacia un lado y su boca comenzó a moverse como si estuviera murmurando algo. No podía escuchar las palabras, pero la imagen de sus labios moviéndose en la oscuridad quedó grabada en mi mente. Finalmente, el cuerpo se desplomó al suelo con un sonido sordo, como si su energía se hubiera agotado de repente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Permanecí en mi escondite durante lo que pareció una eternidad, incapaz de moverme, de respirar, hasta que finalmente reuní el valor para salir. Me acerqué al cuerpo, que ahora yacía inmóvil en el suelo, y lo volví a colocar en la cámara frigorífica. Cerré la puerta con fuerza, como si eso pudiera contener lo que había visto. Al día siguiente, intenté hablar con el director del hospital, el Dr. Wilkins. No podía contarle todo lo que había presenciado, así que me limité a sugerir que tal vez había algún problema con la morgue, alguna falla en las cámaras que estaba provocando movimientos involuntarios en los cadáveres. El Dr. Wilkins me miró fijamente durante un largo minuto, sus ojos azules sin emoción alguna, antes de decirme que no debía preocuparme, que lo investigaría. Pero yo sabía que no lo haría. Sabía que lo que había visto no tenía una explicación sencilla. Wilkins, como todos los demás en Rosebud, había aprendido a ignorar lo que no podía entender. Decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. No estaba preparado para enfrentar lo que sea que estuviera ocurriendo en esa morgue. Mi último día en Rosebud fue una mezcla de alivio y terror.
Mientras empaquetaba mis pertenencias, escuché el susurro familiar que había comenzado a temer, un sonido apenas audible que parecía provenir de las paredes mismas. Salí del hospital sin mirar atrás, sin despedirme de nadie. Sabía que tenía que alejarme lo más posible de ese lugar maldito. Pero los recuerdos no me dejaron en paz. Cada noche, los susurros regresaban, incluso en la seguridad de mi nuevo hogar. A veces, en medio de la noche, siento que los ojos de los muertos están sobre mí, vigilando, esperando. Aunque dejé Rosewood atrás, una parte de mí sabe que nunca podré escapar de lo que vi en esa morgue, de los cuerpos que se negaban a mantenerse muertos, de los susurros de los no muertos que aún resuenan en mi mente. El llanto en la morgue. Mi nombre es Fabián y trabajo como asistente en la morgue del Hospital Central. Mi trabajo consiste en asistir a los médicos forenses en las autopsias y preparar los cuerpos para su traslado a las funerarias. Es un trabajo solitario y sombrío, pero me proporciona una tranquilidad extraña, una rutina que me permite desconectar de los problemas cotidianos. Sin embargo, una serie de eventos perturbadores cambió mi perspectiva y me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre la vida y la muerte. Todo comenzó una noche de otoño. El aire estaba fresco y la morgue estaba tranquila, como de costumbre. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, la hora en la que la mayoría de las personas duermen profundamente y el mundo parece suspenderse en un limbo silencioso. Estaba archivando algunos documentos en la oficina adyacente a la sala de autopsias cuando escuché algo que hizo que se me helara la sangre. Era un llanto, suave al principio, pero claramente el llanto de un bebé. Me quedé inmóvil, tratando de racionalizar lo que estaba escuchando. En la morgue no había bebés, solo cuerpos fríos y silenciosos. Salí de la oficina y me dirigí hacia la fuente del sonido, mis pasos resonando en el pasillo vacío. El llanto se hacía más fuerte a medida que me acercaba a la sala de autopsias. Abrí la puerta lentamente, esperando ver algo que explicara el ruido. Pero la sala estaba vacía, solo iluminada por la fría luz fluorescente. Me quedé allí, escuchando, intentando localizar el origen del llanto. Decidí revisar los compartimentos donde se guardan los cuerpos. Abrí uno tras otro, esperando encontrar algo, cualquier cosa que justificara lo que estaba oyendo. Pero todos estaban vacíos o contenían cuerpos adultos, sin rastro de un bebé. El llanto persistía, llenando el aire con una tristeza palpable. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación racional. Quizás era una grabación de algún tipo, una broma de mal gusto de uno de los trabajadores del turno anterior. Pero el sonido era tan real, tan vívido, que descarté rápidamente esa idea. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si había algo que pudiera aclarar el misterio. Regresé a la oficina y me senté frente a los monitores. Rebobiné las grabaciones hasta el momento en que escuché el llanto por primera vez. Los monitores mostraban la sala de autopsias vacía, sin ninguna señal de actividad. Sin embargo, el sonido era claramente audible en la grabación. Me estremecí. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba viendo y oyendo. Las noches siguientes fueron iguales. Cada vez que me quedaba solo en la morgue, el llanto volvía. A veces era tan débil que apenas podía escucharlo, otras veces era fuerte y desgarrador. Comencé a perder el sueño, mi mente dominada por el constante sonido que no podía explicar. Sentía que me estaba volviendo loco, que la morgue estaba jugando con mi cordura. Decidí hablar con uno de los médicos forenses, el doctor Ramírez, alguien en quien confiaba y que había trabajado en la morgue mucho más tiempo que yo. Le conté sobre el llanto, sobre cómo lo escuchaba cada noche y cómo no podía encontrar una explicación. Me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo, pero finalmente accedió a quedarse una noche conmigo para escuchar por sí mismo. Esa noche, nos quedamos en la oficina, esperando. Pasaron las horas y el silencio era absoluto. Comencé a pensar que tal vez me había imaginado todo, que el estrés y la falta de sueño me habían jugado una mala pasada. Pero entonces, alrededor de las 3 de la madrugada, el llanto comenzó de nuevo.
El doctor Ramírez se puso pálido y me miró con ojos llenos de asombro y miedo. Lo escucho, susurró. Nos dirigimos juntos a la sala de autopsias, siguiendo el sonido. El llanto era más fuerte que nunca, casi ensordecedor. Revisamos los compartimentos de nuevo, pero no encontramos nada fuera de lo normal. El doctor Ramírez sugirió que podría haber algo en las paredes o en el techo, algún tipo de sistema de ventilación que pudiera estar causando el ruido. Pero después de una inspección minuciosa, no encontramos nada que pudiera explicar el origen del llanto. Decidimos investigar los registros de la morgue, buscando cualquier caso que pudiera tener alguna conexión con un bebé. Revisamos archivos de años atrás, buscando cualquier indicio de algo fuera de lo común. Finalmente, encontramos un caso que nos llamó la atención. Hace 5 años, una mujer joven llamada Isabel había llegado a la morgue. Había muerto durante el parto y su bebé había nacido muerto. El caso había sido particularmente trágico y había afectado profundamente a todos los que trabajaron en él. La autopsia reveló que tanto la madre como el bebé habían muerto por complicaciones durante el parto y no había indicios de negligencia o mala praxis. Mientras leía los detalles del caso, sentí un nudo en el estómago. La fecha del incidente coincidía con el inicio de los llantos que había estado escuchando. Decidimos investigar más sobre Isabel, hablando con el personal del hospital y revisando sus archivos médicos. Descubrimos que había estado sola durante el parto, sin familia ni amigos que la acompañaran. La única persona que había estado con ella en sus últimos momentos había sido una enfermera, que también había dejado el hospital poco después del incidente. El doctor Ramírez sugirió que podríamos estar lidiando con un fenómeno paranormal, algo que iba más allá de nuestra comprensión científica. Aunque era escéptico por naturaleza, no podía negar lo que habíamos experimentado. Decidimos hacer algo inusual y convocar a un médium, alguien que pudiera comunicarse con los espíritus y quizás ofrecer una explicación o solución. Invitamos a una médium local llamada Ana, quien accedió a venir a la morgue una noche para realizar una sesión. Mientras preparaba sus herramientas y encendía algunas velas, el ambiente en la morgue se volvió aún más opresivo. Ana cerró los ojos y comenzó a murmurar en voz baja, llamando al espíritu de Isabel. De repente, el llanto del bebé llenó el aire, más fuerte que nunca. Ana abrió los ojos, su rostro lleno de compasión. Isabel está aquí, dijo. Ella está atrapada entre este mundo y el próximo, buscando a su bebé. Nos explicó que Isabel no podía descansar en paz porque sentía que había fallado a su hijo, y su espíritu seguía aferrado a la morgue, tratando de encontrar consuelo. Ana sugirió que realizáramos una ceremonia para ayudar a Isabel y a su bebé a encontrar la paz. El doctor Ramírez y yo accedimos, dispuestos a hacer cualquier cosa para poner fin a los eventos perturbadores. Ana nos guió en una ceremonia simple pero solemne, en la que encendimos velas y rezamos por las almas de Isabel y su hijo. Le pedimos que encontrara la paz y que dejara de buscar en este mundo. Mientras la ceremonia se llevaba a cabo, el llanto del bebé disminuyó lentamente hasta desaparecer por completo. Sentí una paz profunda, como si una carga invisible se hubiera levantado de mis hombros. Ana nos aseguró que Isabel y su bebé habían encontrado la paz y que no volveríamos a escuchar el llanto. Las semanas siguientes fueron tranquilas. La morgue volvió a su silencio habitual y ya no escuché el llanto que me había atormentado. Sentía una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que había ayudado a un espíritu atormentado a encontrar la paz, pero también consciente de la fragilidad de la vida y de cómo las tragedias pueden dejar cicatrices invisibles en el mundo. Unos meses después, recibí una carta de la médium Ana. Me agradecía por haberla contactado y me contaba que había sentido una conexión especial con Isabel y su bebé. Decía que el trabajo que habíamos hecho juntos había sido significativo y que sentía que había ayudado a cerrar un capítulo doloroso en la historia de la morgue. Volví a mi rutina, pero nunca olvidé esos eventos. Cada vez que entraba en la sala de autopsias, recordaba el llanto del bebé y la tristeza de Isabel. Sabía que había muchas cosas en el mundo que no podíamos explicar con la lógica o la ciencia, y que, a veces, necesitábamos abrirnos a la posibilidad de lo inexplicable.
Aprendí a escuchar no solo con mis oídos, sino con mi corazón, y a entender que la vida y la muerte están entrelazadas de maneras que no siempre podemos comprender. La morgue ya no era solo un lugar de trabajo para mí, se había convertido en un lugar de reflexión y respeto por las historias no contadas y los espíritus que aún buscaban descanso. Y aunque los días pasaban y los cuerpos seguían llegando, sabía que siempre habría un rincón de la morgue que guardaría el eco del llanto de un bebé y la historia de una madre que solo quería encontrar la paz. El niño de la morgue. Mi trabajo como asistente en la morgue del hospital era monótono, rutinario y, para muchos, perturbador. La mayoría de mis amigos y familiares no entendían cómo podía soportar estar rodeado de cadáveres día tras día. Pero para mí, se trataba de un trabajo necesario, una contribución a la sociedad en la que la muerte era tan solo una parte inevitable de la vida. El hospital en el que trabajaba era antiguo, con pasillos largos y mal iluminados que parecían pertenecer a otra época. El sótano, donde se encontraba la morgue, tenía una atmósfera aún más pesada. Las paredes de azulejos blancos, desgastados por el tiempo, y el olor a desinfectante formaban parte de mi cotidianidad. Mi turno solía comenzar a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana, un horario que muchos evitarían, pero que a mí me brindaba una extraña sensación de tranquilidad. Había estado trabajando en el hospital por unos años cuando empecé a notar algo extraño. Siempre he sido una persona escéptica, inclinada a buscar explicaciones racionales para cualquier cosa fuera de lo común, pero lo que estaba experimentando no podía explicarse fácilmente. La primera vez que escuché el llanto fue en una noche particularmente tranquila. Estaba sentado en la oficina de la morgue, repasando algunos informes y tomando un café para mantenerme despierto. Era casi la medianoche cuando un sonido suave y apagado llegó a mis oídos. Al principio, pensé que era mi imaginación o quizás el viento que se colaba por alguna ventana mal cerrada. Pero cuando el sonido se repitió, no pude ignorarlo. Era un llanto, el llanto desconsolado de un niño. Me levanté de mi silla y caminé lentamente hacia la sala de autopsias, de donde parecía provenir el sonido. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba por el pasillo oscuro. Al llegar a la puerta, respiré hondo y empujé el pomo, abriéndola con cuidado. La sala estaba vacía, como era de esperarse a esa hora de la noche. Revisé cada rincón, detrás de las cortinas, bajo las mesas de autopsia, pero no encontré nada que explicara el origen del llanto. Regresé a mi oficina confundido y un poco inquieto, pero decidí no darle más importancia. Sin embargo, las noches siguientes el llanto se repitió, siempre a la misma hora, siempre tan desconsolado como la primera vez. Empecé a preguntarme si alguien me estaba jugando una broma, aunque la posibilidad de que alguien se tomara tantas molestias solo para asustarme parecía poco probable. Una noche, después de escuchar el llanto nuevamente, decidí investigar más a fondo. Hablé con algunos compañeros de trabajo, pero ninguno de ellos había escuchado nada fuera de lo común. Algunos se rieron de mí, sugiriendo que estaba dejando que mi imaginación se descontrolara. Pero yo sabía que lo que estaba oyendo era real. Comencé a revisar los registros del hospital, buscando alguna pista que pudiera explicar el llanto. Pasé horas en los archivos, revisando viejos informes de autopsias y casos de pacientes fallecidos. Fue una tarea tediosa y desalentadora, pero finalmente encontré algo que captó mi atención, un informe de hace varios años sobre un niño que había muerto trágicamente en el hospital. El niño había sido ingresado con una enfermedad grave y, a pesar de los esfuerzos del personal médico, no había sobrevivido. Lo más trágico era que su madre había fallecido en un accidente poco antes de que él ingresara al hospital, dejándolo solo en sus últimos momentos. Según el informe, el niño había estado muy angustiado, llamando a su madre constantemente hasta el final. Esta información me dejó una sensación de inquietud profunda. ¿Podría ser que el espíritu del niño estuviera todavía en el hospital, buscando a su madre? La idea me parecía absurda, pero no podía ignorar la conexión entre el llanto que escuchaba y la trágica historia del niño. Decidí investigar más a fondo en el área de la morgue.
Una noche, después de que todos se hubieran ido, armé un pequeño campamento en la sala de autopsias. Me llevé una linterna, una grabadora y un termo con café, dispuesto a quedarme despierto toda la noche si era necesario. Mi objetivo era capturar cualquier evidencia del llanto o de alguna actividad extraña. El reloj marcaba la medianoche cuando el llanto comenzó. Esta vez, estaba preparado. Encendí la grabadora y apunté la linterna hacia la dirección de donde provenía el sonido. El llanto era claro, pero no veía nada. Caminé lentamente por la sala, siguiendo el sonido. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la linterna. Cada rincón de la sala de autopsias parecía más siniestro bajo la luz vacilante de la linterna. El llanto me llevó hasta una de las mesas de autopsia. La mesa estaba vacía, pero el llanto era más fuerte allí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. En un impulso, coloqué la grabadora sobre la mesa y me arrodillé para observar más de cerca. Fue entonces cuando sentí una presencia, una sensación de frío intenso que hizo que el vello de mis brazos se erizara. Miré alrededor, esperando ver algo, pero no había nada. El llanto continuaba, resonando en mis oídos y llenando la sala de una tristeza palpable. Decidí hablar en voz alta, aunque me sentía ridículo haciéndolo. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblorosa. ¿Qué quieres? El llanto se detuvo abruptamente y la sala quedó en un silencio sepulcral. Me quedé allí, arrodillado junto a la mesa, esperando alguna respuesta, pero no hubo nada. Después de unos minutos, me levanté, recogí la grabadora y la linterna y regresé a mi oficina. Revisé la grabación varias veces y el llanto era claramente audible. Tenía pruebas de que algo extraño estaba ocurriendo, pero no sabía qué hacer con ellas. Decidí buscar ayuda, aunque sabía que muchos me tomarían por loco. Al día siguiente, llevé la grabación a un amigo que trabajaba en el departamento de psiquiatría del hospital. Le conté lo que había estado experimentando y le pedí su opinión. Él escuchó la grabación con atención, pero cuando terminó, su expresión era escéptica. Es probable que sea una alucinación auditiva inducida por el estrés, me dijo. Tu trabajo es difícil y puede ser emocionalmente agotador. Quizás estás proyectando tu propio estrés y ansiedad en estos sonidos. Su explicación tenía sentido, pero no podía aceptar que todo fuera producto de mi mente. Decidí seguir investigando por mi cuenta. Comencé a buscar información sobre fenómenos paranormales y espíritus, algo que nunca había hecho antes. Leí sobre espíritus que se aferraban a lugares debido a traumas no resueltos y comencé a creer que el espíritu del niño estaba atrapado en el hospital, incapaz de encontrar paz. Una noche, mientras revisaba algunos informes antiguos, encontré un detalle que había pasado por alto. El niño había sido ingresado en el hospital justo después de la muerte de su madre y ambos habían sido llevados a la morgue en el mismo día. Me pregunté si el niño estaba buscando a su madre entre los cuerpos de la morgue, sin saber que ella ya no estaba allí. Decidí realizar un último experimento. Regresé a la sala de autopsias y coloqué algunas pertenencias del niño que había encontrado en los archivos del hospital, una manta, un osito de peluche y una foto de su madre. Encendí la grabadora y esperé. Cuando el reloj marcó la medianoche, el llanto comenzó de nuevo, pero esta vez sonó diferente. Era menos desesperado, más resignado. Observé con asombro cómo la manta y el osito de peluche parecían moverse ligeramente, como si una mano invisible los acariciara. Sentí la presencia del niño, más fuerte que nunca. Había una tristeza profunda en el aire, pero también una sensación de alivio. Hablé suavemente, esperando que el niño pudiera escucharme. Tu madre ya no está aquí, dije. Ella está en un lugar mejor. No necesitas buscarla más. Puedes descansar. El llanto cesó de inmediato y la sensación de frío desapareció. Me quedé sentado en la sala de autopsias, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, aunque aún no entendía completamente lo que había ocurrido. Después de esa noche, el llanto nunca volvió. La morgue recuperó su silencio habitual y pude volver a mi rutina sin interrupciones.
Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. A veces, durante mis turnos nocturnos, pensaba en el niño y en el dolor que había sentido al perder a su madre. Me hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de encontrar paz, incluso en la muerte. Mantengo la grabación como un recordatorio de esa experiencia, aunque rara vez la escucho. Algunos podrían decir que todo fue una ilusión, producto de mi mente agotada. Pero yo sé la verdad. Sé que en las sombras de la morgue hay historias no contadas y espíritus que buscan consuelo. Nunca compartí la historia con mis colegas, prefiriendo mantenerla como un secreto personal. Pero cada vez que escucho el sonido de un niño llorando en la distancia, no puedo evitar recordar aquellas noches en la morgue y el espíritu de un niño que finalmente encontró la paz. El cadáver que no quería descansar. Me llamo Carlos y trabajo como forense en una morgue en el corazón de la Ciudad de México. Llevo 10 años en este oficio, viendo lo que la mayoría de las personas solo imaginan en sus peores pesadillas. Pero lo que ocurrió en 2014 me hizo dudar de todo, de la lógica, de mi cordura y hasta de mi decisión de seguir en este trabajo. Nunca antes había tenido miedo en mi propia piel, pero aquella noche lo supe. Hay cosas que no se pueden explicar y que, quizás, no deberían ser descubiertas. Era una noche lluviosa, el tipo de lluvia densa y persistente que parece borrar cualquier rastro de vida en las calles. Había recibido un cuerpo a última hora, algo que no era del todo inusual. Se trataba de un hombre sin identificación que había sido hallado en un callejón del centro, aparentemente víctima de una golpiza brutal. Su rostro era una masa irreconocible de piel y carne magullada. Lo más desconcertante era que no parecía haber luchado, no había señales defensivas en sus manos, ni heridas en otras partes del cuerpo. Todo estaba concentrado en su cabeza, como si alguien hubiese descargado toda su ira contra él sin darle oportunidad de defenderse. Decidí iniciar la autopsia de inmediato. La morgue estaba vacía esa noche, ya que mi compañero, Javier, se había reportado enfermo. Por lo general, trabajar solo no me molestaba. Había algo tranquilizador en la rutina mecánica del trabajo: abrir, analizar, registrar, cerrar. Pero esa noche era diferente. Desde el momento en que abrí la bolsa de plástico que contenía el cuerpo, algo no se sentía bien. Había un olor peculiar que no era el típico hedor de un cadáver reciente. Era más ácido, como si el cuerpo hubiera comenzado a descomponerse de manera anormalmente rápida. Encendí mi grabadora y comencé a dictar los detalles del caso: varón, aproximadamente 40 años, sin documentos, múltiples lesiones en el cráneo y rostro, ninguna señal de defensa en extremidades. Mientras hablaba, tuve la incómoda sensación de que no estaba solo en la sala. Era una idea absurda, ya que la morgue estaba completamente cerrada, y yo mismo había activado la alarma del edificio al entrar. Sin embargo, cada movimiento que hacía parecía acompañado por algo que no podía ver. El cuerpo parecía burlarse de mí desde la camilla. No es que los cadáveres puedan realmente expresar algo, pero había algo en su postura, en la forma en que yacía allí, que me hacía sentir observado. Los ojos estaban cerrados, por supuesto, como deberían estarlo, pero la inclinación de la cabeza parecía estar ligeramente dirigida hacia mí. Ignoré la incomodidad y me puse a trabajar. Mientras limpiaba la piel para observar las heridas, escuché un sonido seco que provenía de uno de los refrigeradores de cuerpos al fondo de la sala. Detuve mis movimientos y miré hacia allá, esperando que solo fuera una caída de temperatura en el sistema que provocara el ruido. Respiré hondo y traté de concentrarme. Tal vez estaba demasiado cansado. Decidí seguir trabajando, porque terminar rápido era la única forma de recuperar la calma. Cuando tomé el bisturí para hacer la incisión inicial, algo cambió. El ambiente se volvió más denso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. La hoja del bisturí resbaló de mis dedos y cayó al suelo. Mientras lo recogía, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante: las manos del cadáver, que habían estado flácidas y extendidas a los lados, ahora estaban cruzadas sobre su pecho. Me quedé paralizado. No había nadie más en la sala. Yo no lo había movido.
Traté de convencerme de que quizás no había prestado atención antes, que tal vez lo había puesto así sin darme cuenta. Pero sabía que no era verdad. Volví a intentar trabajar. Mis manos temblaban, pero logré completar la primera incisión en el torso. Justo cuando estaba por abrir la cavidad abdominal, un quejido ahogado rompió el silencio. Me levanté de golpe y giré hacia la puerta, convencido de que alguien había entrado. Pero no había nadie. Entonces, algo llamó mi atención: los ojos del cadáver. Estaban abiertos. Y no solo eso, sino que parecía mirarme directamente. Mi mente trataba de encontrar una explicación racional. Tal vez los párpados no estaban completamente cerrados y el movimiento involuntario del cuerpo había hecho que se abrieran. Pero la forma en que los ojos estaban fijos en los míos no tenía nada de normal. Cerré los ojos del cadáver con una mano temblorosa y traté de reanudar mi trabajo. Pero algo no me dejaba. Era como si una presencia invisible llenara la sala, observándome, juzgándome. Mi respiración se aceleró y comencé a sentir náuseas. Decidí tomar un descanso y salir a tomar aire. Cerré la puerta de la sala de autopsias y me dirigí al vestíbulo, pero cuando llegué a la entrada, noté algo que me hizo detenerme. La alarma de la morgue, que yo mismo había activado al llegar, estaba apagada. Alguien o algo la había desactivado. Regresé a la sala con la intención de terminar rápidamente la autopsia y salir de allí. Pero al entrar, vi algo que me dejó congelado en la entrada. El cadáver ya no estaba en la camilla. La bolsa en la que había llegado estaba vacía y tirada en el suelo. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Busqué en cada rincón de la sala, convencido de que tal vez había cometido algún error al dejar la bolsa mal asegurada. Pero no tenía sentido. Un cuerpo no puede simplemente desaparecer. Entonces lo vi. El cadáver estaba en el rincón más oscuro de la sala, de pie, con la cabeza inclinada hacia un lado. Su piel, que antes estaba pálida y sin vida, ahora parecía tener un tono rojizo, como si la sangre hubiera regresado a su cuerpo. Quería correr, pero mis piernas no respondían. En lugar de eso, mi cuerpo se movió hacia atrás, golpeando una mesa de instrumentos y tirando todo al suelo. El ruido fue ensordecedor, pero no pareció alterar a la figura que me observaba desde las sombras. Cerré los ojos, esperando que al abrirlos todo hubiera terminado, que el cadáver estuviera nuevamente en su lugar, que esto fuera solo una alucinación producto del cansancio. Pero cuando los abrí, estaba más cerca. Ahora podía ver claramente su rostro, o lo que quedaba de él. Los labios se habían curvado en una mueca que no era una sonrisa, pero tampoco una expresión de dolor. Era algo mucho más perturbador, como si intentara burlarse de mí. Retrocedí hasta la puerta y logré abrirla, saliendo corriendo al pasillo principal. No pensé en activar la alarma ni en llamar a alguien. Solo quería salir de ese lugar. Mientras bajaba las escaleras hacia la salida, escuché un ruido fuerte proveniente de la sala de autopsias. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo, pero no me atreví a regresar. Salí del edificio y me quedé en la lluvia, empapándome, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Al día siguiente, cuando regresé, encontré la sala de autopsias en perfecto orden. El cadáver estaba nuevamente en su camilla, con los ojos cerrados, como si nada hubiera pasado. Revisé las cámaras de seguridad, pero la grabación de esa noche estaba dañada. Los registros electrónicos no mostraban nada extraño. Cuando informé a mis superiores, simplemente asumieron que había cometido un error por el cansancio. No insistí. ¿Quién me iba a creer? Desde entonces, he seguido trabajando en la morgue, pero ya no me quedo solo por las noches. No quiero volver a experimentar algo como aquello. Sin embargo, a veces, cuando estoy en casa tratando de dormir, tengo la extraña sensación de que alguien está parado al pie de mi cama, mirándome con esos ojos que nunca debieron haber vuelto a abrirse. El cadáver que lloraba sangre. Hay cosas que simplemente no se pueden borrar de tu memoria. Momentos que se incrustan en tu mente y,
no importa cuánto intentes racionalizarlos, permanecen ahí, como una sombra. Mi nombre es Enrique, soy de Sinaloa, y trabajé como técnico forense durante más de 10 años. Pensé que lo había visto todo, muertes horribles, accidentes inexplicables y crímenes que solo se pueden describir como monstruosos. Pero lo que ocurrió aquella noche de 2005 todavía me persigue, no por lo que vi, sino por lo que sentí. Esa noche aprendí que hay algo en la muerte que no siempre se queda en el cuerpo. Eran las 11:20 de la noche cuando recibimos el cuerpo. La policía había traído a una mujer que había sido encontrada en un edificio abandonado, víctima de un aparente asesinato. Tenía alrededor de 30 años, cabello oscuro y piel pálida. Lo primero que noté fue la rigidez de su rostro, como si el terror que sintió antes de morir hubiera quedado grabado en su expresión. Según los oficiales, aún no tenían pistas sobre quién era ni quién podría haberle hecho algo tan terrible. Solo se sabía que la habían estrangulado con un cable. El procedimiento comenzó como cualquier otro. Registré su ingreso, anoté los detalles básicos y la trasladé a la sala de autopsias. Mi tarea esa noche era sencilla: realizar el reporte inicial para el forense y documentar cualquier evidencia externa antes de proceder con el examen interno. Había hecho esto cientos de veces. No era agradable, pero era mi trabajo y me había enseñado a separar mi mente de lo que mis manos estaban haciendo. Pero esa noche, desde el principio, algo se sentía diferente. El aire en la sala estaba inusualmente frío, aunque los controles de temperatura marcaban los mismos valores de siempre. Había un silencio tan absoluto que podía escuchar cada movimiento que hacía, cada pequeño roce de los instrumentos contra la mesa metálica. Comencé a revisar el cuerpo, tomando fotografías y anotando cada marca visible en su piel. No había nada fuera de lo común hasta que miré su rostro. Al principio, pensé que estaba viendo mal. Había un pequeño brillo en la esquina de sus ojos, como si hubieran lágrimas retenidas allí. Me acerqué más, entrecerrando los ojos para ver con claridad. No podía ser. Era un líquido rojo, espeso, que parecía estar brotando lentamente de sus conductos lagrimales. Eran como lágrimas, pero de sangre. Me quedé congelado por unos segundos, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi primer pensamiento fue que debía ser algún tipo de reacción química post-mortem, tal vez algo relacionado con el trauma que había sufrido antes de morir. Tomé un paño esterilizado y limpié cuidadosamente el líquido, anotando el hallazgo en mi reporte. Pero apenas lo había limpiado, las lágrimas volvieron a aparecer. Esto no tenía sentido. Nunca había visto algo así antes. Los cadáveres pueden presentar toda clase de fenómenos extraños debido a los fluidos corporales, pero esto era diferente. No había nada en sus heridas o en el área de los ojos que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Limpié el líquido de nuevo, esta vez con más firmeza, asegurándome de no dejar ningún residuo. Pero en cuestión de segundos, volvió a salir, como si el cuerpo estuviera insistiendo en mostrar su sufrimiento. Decidí llamar al forense al día siguiente para que revisara el caso con más detalle, pero algo en mi interior no podía esperar. No podía dejarlo así. Había algo profundamente perturbador en la idea de que este cuerpo, que ya no debería tener ninguna conexión con el mundo de los vivos, pudiera estar expresando algo tan humano como lágrimas. Y no cualquier tipo de lágrimas. Lágrimas de sangre. Mientras continuaba con mi trabajo, empecé a notar algo más. El líquido no solo estaba brotando de sus ojos, sino que parecía moverse de una manera extraña. Cuando limpiaba, se formaban pequeñas líneas que se deslizaban hacia abajo en un patrón que no era aleatorio. Era como si estuvieran marcando un camino. Tomé una fotografía para documentar el fenómeno y seguí limpiando, intentando mantener la calma. Lo más perturbador ocurrió poco después. Mientras examinaba el cuello de la mujer, vi algo que no había notado antes. Había marcas en la piel, pero no las típicas que deja una estrangulación con un cable. Estas eran diferentes. Parecían pequeñas huellas, como si alguien hubiera presionado sus dedos en su cuello de manera deliberada, dejando una marca profunda. No eran las huellas de un asesino. Eran demasiado pequeñas, como si pertenecieran a un niño. Por un momento,
Todo se detuvo en mi mente. Revisé nuevamente las fotografías del cuerpo, pero en ninguna de las imágenes iniciales aparecían esas marcas. Habían surgido de la nada. Algo no estaba bien, y lo sabía. Decidí dejar el cuerpo en el refrigerador y terminar el reporte al día siguiente. Ya era demasiado tarde, y mi mente estaba agotada. Antes de cerrar la puerta del refrigerador, miré una última vez su rostro. Las lágrimas seguían ahí, brillando bajo la luz fría de la sala. Cerré la puerta y salí del lugar, con la sensación de que algo invisible me acompañaba. Al día siguiente, cuando regresé al trabajo, lo primero que hice fue revisar las cámaras de seguridad. Quería asegurarme de que no había manipulado el cuerpo en algún estado de confusión o estrés. Pero lo que vi me dejó completamente paralizado. En las grabaciones, alrededor de las 3:15 de la mañana, la cámara que apuntaba al refrigerador captó algo imposible. La puerta del refrigerador se abrió sola, apenas unos centímetros, y en ese momento, el líquido rojo comenzó a filtrarse por la ranura inferior, formando un pequeño charco en el suelo. No sabía qué hacer con esta información. No podía explicarla. Sabía que nadie me creería si intentaba contarlo. Decidí no decir nada, pero desde ese día, cada vez que pasaba cerca del refrigerador, sentía que algo estaba fuera de lugar. Era como si el aire alrededor de esa puerta estuviera más frío, como si el cuerpo de esa mujer aún estuviera tratando de comunicar algo. Finalmente, el cuerpo fue entregado a las autoridades y supongo que eventualmente fue enterrado. Pero el fenómeno nunca se explicó. Nadie pudo entender por qué lloraba lágrimas de sangre ni qué significaban las marcas en su cuello. Todo quedó registrado en el expediente como una anomalía sin causa aparente. Hoy, años después, sigo pensando en esa mujer. No sé quién era, ni qué le ocurrió exactamente, pero siento que no murió sola. Algo más estaba allí con ella en sus últimos momentos. Algo que dejó una marca en su cuerpo y que, de alguna manera, aún intentaba manifestarse a través de esas lágrimas imposibles. El hombre que se levantó. Hay lugares donde el silencio pesa más que en otros. Lugares donde el tiempo parece detenerse y la oscuridad tiene un carácter distinto, como si supiera algo que tú no. La morgue en la que trabajé en Oaxaca era uno de esos lugares. Pasé años acostumbrándome a la calma inquietante de sus pasillos, a la quietud de los cuerpos que, aunque inertes, parecían guardar secretos. Pero lo que ocurrió en 2015 me demostró que no todo está muerto en una morgue, incluso cuando debería estarlo. Esa noche de octubre parecía igual a muchas otras. El aire era denso, cargado con el olor metálico que siempre impregnaba el lugar, un aroma que nunca desaparecía por más que se limpiara. El reloj marcaba las 11:45 cuando trajeron el cuerpo de un hombre llamado Andrés Gómez. Según el informe, había muerto en un accidente automovilístico a las afueras de la ciudad. El impacto fue brutal, las fotos preliminares mostraban el auto reducido a un amasijo de metal. Pero el cuerpo, curiosamente, estaba en mejores condiciones de lo que esperaba, considerando la magnitud del choque. Lo recibí con el protocolo habitual. Andrés tenía unos 40 años, de complexión delgada, cabello corto y rostro anguloso. Su ropa estaba rasgada y cubierta de tierra, pero no había sangre en exceso, solo pequeñas heridas superficiales. Algo en su apariencia me incomodaba, aunque no sabía exactamente qué. Sus ojos estaban cerrados, pero sus párpados parecían tensos, como si detrás de ellos hubiera una especie de lucha. Lo trasladé a una de las camillas metálicas y lo dejé en la sala de autopsias para comenzar los procedimientos al día siguiente. A medianoche, con todos los informes llenos, fui a la pequeña oficina junto al cuarto principal y me preparé una taza de café. Era mi ritual habitual para mantenerme despierto en los turnos nocturnos. Mientras revisaba algunos expedientes, escuché pasos. Fueron lentos al principio, pero lo suficientemente claros como para hacerme levantar la cabeza. Mi primera reacción fue asumir que era algún compañero de trabajo que había regresado por algo. La morgue no era un lugar donde se quisiera estar solo por mucho tiempo.
Salí de la oficina y miré hacia el pasillo. Las luces parpadeaban de manera irregular, algo que no me sorprendía dado lo viejo del edificio. Llamé en voz alta, esperando que alguien respondiera, pero no hubo nada. Los pasos cesaron. Volví a mi café, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que había comenzado a instalarse en mi pecho. Minutos después, los pasos regresaron. Esta vez eran más fuertes, más decididos. Era como si alguien caminara de un lado a otro del cuarto de autopsias. Dejé mi taza sobre el escritorio y me dirigí hacia la sala. Al abrir la puerta, me encontré con algo que no podía explicar. Andrés estaba de pie. Su cuerpo, que había dejado cuidadosamente colocado en la camilla hacía menos de una hora, estaba ahora a varios pasos de ella. Sus brazos colgaban a los lados y su postura era rígida, antinatural. Pero lo que me dejó helado fueron sus ojos. Estaban completamente blancos, como si alguien hubiera borrado sus pupilas y dejado solo el vacío. Quise moverme, retroceder o hacer algo, pero mis piernas no respondían. Sentí el peso aplastante de esa visión, como si el aire mismo en la sala hubiera cambiado. Andrés giró lentamente la cabeza hacia mí. No podía distinguir ninguna expresión en su rostro, pero la forma en que se movía, con una lentitud que parecía deliberada, me hacía pensar que era consciente de mi presencia. Sin previo aviso, dio un paso hacia adelante y el sonido de sus pies descalzos contra el suelo resonó en la sala vacía. Fue entonces cuando algo dentro de mí finalmente reaccionó. Retrocedí de golpe, chocando contra la pared. Mi respiración era errática, y mi mente intentaba encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo. Andrés continuó caminando, pasando junto a las camillas vacías y los estantes llenos de herramientas quirúrgicas. Su andar era irregular, como si algo estuviera controlando su cuerpo, moviéndolo como una marioneta. De repente, se detuvo, giró sobre sus talones y volvió a dirigirse hacia la camilla donde lo había colocado originalmente. Me quedé observando, incapaz de apartar la vista. Cuando llegó a la camilla, se inclinó lentamente y se recostó de nuevo, colocando sus brazos en la misma posición en la que estaban antes. Cerró los ojos, y su cuerpo quedó completamente inmóvil. El silencio que siguió fue insoportable. Permanecí allí durante lo que parecieron horas, observando el cuerpo como si esperara que se moviera de nuevo. Pero no lo hizo. Finalmente, reuní el coraje suficiente para acercarme. Mis manos temblaban mientras me inclinaba sobre él, tratando de buscar signos de vida. No había pulso, ni respiración, ni ningún indicio de que lo que acababa de presenciar hubiera sido real. Volví a la oficina, cerré la puerta y traté de calmarme. Repasé todo lo que había sucedido, buscando alguna explicación racional. Tal vez había imaginado todo. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero algo dentro de mí sabía que lo que había visto era real, aunque no podía explicarlo. Pasaron los días, y no le conté a nadie lo ocurrido. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Andrés y en esa extraña noche. Revisé su expediente una y otra vez, buscando algo que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Fue entonces cuando encontré algo que me hizo detenerme. En una de las páginas del informe policial, había una nota que mencionaba que Andrés era conocido por practicar rituales extraños. Según los vecinos, había estado involucrado en actividades relacionadas con lo oculto, aunque nunca se había comprobado nada. Su accidente automovilístico había ocurrido mientras regresaba de un pueblo cercano donde, según los rumores, se celebraban ceremonias fuera de lo común. No sé si lo que vi esa noche tenía que ver con eso, si algo había seguido a Andrés incluso después de su muerte. Pero desde entonces, no he podido entrar a una sala de autopsia sin sentir que algo me observa, algo que no pertenece a este mundo. Hay cosas que los vivos nunca entenderemos sobre los muertos. A veces, creo que no deberíamos intentar entenderlas. La muerte debería ser el final, pero en ocasiones, parece que es solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Y cada vez que pienso en Andrés, me pregunto si, de alguna manera, él sigue caminando, atrapado entre dos mundos, buscando algo que nunca encontrará.
El cuerpo de la morgue. Mi nombre es Carlos Gutiérrez y soy el encargado nocturno de la morgue municipal de un pequeño pueblo. Durante años, he trabajado en este lugar sin más compañía que los cuerpos fríos que llegan para ser preparados y autopsiados. Siempre pensé que este trabajo era simplemente una forma de ganarme la vida, algo rutinario y, en cierta medida, desprovisto de emociones. Sin embargo, una noche todo cambió y desde entonces no puedo dejar de revivir esa experiencia que me marcó para siempre. Era una noche fría de noviembre, el viento ululaba fuera del edificio, haciendo que las ventanas vibraran suavemente. El ambiente dentro de la morgue estaba helado, como siempre, y el silencio solo se rompía por el ocasional zumbido de los fluorescentes y el leve susurro del sistema de ventilación. Había terminado con la mayoría de mis tareas y me disponía a hacer una última ronda antes de sentarme a revisar algunos informes. Todo parecía en orden hasta que recibí una llamada del hospital. Me informaron que iban a enviar un cuerpo que había sido encontrado en circunstancias inusuales. No dieron muchos detalles, solo mencionaron que era un caso especial y que debía tratarlo con mucho cuidado. No era raro recibir cuerpos en horas intempestivas, pero había algo en el tono del médico que me llamó la atención, una especie de urgencia y aprensión que me puso nervioso. Poco después, la ambulancia llegó y 2 paramédicos bajaron una camilla con un cuerpo cubierto por una sábana blanca. Los hombres, visiblemente nerviosos, apenas intercambiaron palabras conmigo mientras firmaban los papeles de entrega. Uno de ellos, antes de irse, me miró directamente a los ojos y murmuró, «Ten cuidado». Luego se marcharon rápidamente, dejándome solo con el cuerpo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí a la sugestión del momento. Moví la camilla al interior de la sala de autopsias y con un suspiro me preparé para descubrir el cuerpo. Al retirar la sábana, vi a una mujer joven, quizás de unos 30 años, con una expresión de angustia congelada en su rostro. Había algo perturbador en su mirada vacía, como si en el último instante de su vida hubiera visto algo indescriptiblemente horrendo. Comencé el proceso habitual de identificación y revisión externa. La ficha médica mencionaba que había sido encontrada en su casa, muerta aparentemente por causas naturales, pero con signos de haber pasado por un gran sufrimiento. No había signos evidentes de violencia física, lo que hacía todo aún más extraño. Al dar vuelta al cuerpo para revisar la espalda, noté algo peculiar. Había un tatuaje en su nuca, un símbolo que no reconocí, compuesto de formas geométricas y líneas entrelazadas. Parecía antiguo, casi ritualístico. Decidí tomar algunas fotos para documentarlo, pensando que podría ser relevante para la investigación. Mientras lo hacía, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Sentía que me observaban, pero no había nadie más en la sala. De repente, las luces parpadearon y un sonido agudo resonó en la habitación, como el crujido de una puerta oxidada. Me giré bruscamente, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, el aire parecía más pesado, como si una presencia invisible estuviera acechando. Tragué saliva y continué con mi trabajo, intentando ignorar la creciente sensación de pavor. Conforme avanzaba la noche, los fenómenos extraños se intensificaron. Las herramientas de autopsia caían inexplicablemente de la mesa, las luces seguían parpadeando y en varias ocasiones escuché susurros apenas audibles, como si alguien estuviera hablando en un idioma antiguo y olvidado. Cada vez que intentaba localizar el origen de los sonidos, no encontraba nada. Decidí tomar un descanso y salir al pasillo para despejar mi mente. Mientras caminaba, mis pensamientos volvían una y otra vez al tatuaje y a la expresión de terror en el rostro de la mujer que había experimentado en sus últimos momentos. ¿Y por qué su cuerpo transmitía una sensación tan opresiva? Regresé a la sala de autopsias, decidido a terminar mi trabajo lo antes posible. Al entrar, noté que la temperatura había bajado aún más. El vaho de mi respiración era claramente visible y un olor acre, como a azufre, impregnaba el aire. Me acerqué al cuerpo y, para mi horror, vi que los ojos de la mujer estaban abiertos, mirándome fijamente. Retrocedí instintivamente, tropezando con una bandeja y haciendo que su contenido se desparramara por el suelo.
Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que veía. Los muertos no abren los ojos, eso lo sabía bien. Sin embargo, ahí estaba, con esos ojos vacíos perforando mi alma. Decidí que no podía dejar el cuerpo así y me armé de valor para cerrarle los párpados. Pero antes de que pudiera hacerlo, sentí una mano helada aferrarse a mi muñeca. El grito se ahogó en mi garganta mientras luchaba por liberarme. La mano de la mujer tenía una fuerza inhumana, como si todas las fuerzas del más allá se hubieran concentrado en ese agarre. Con un esfuerzo titánico, logré zafarme y caí al suelo, jadeando y temblando. Al levantarme, la mujer yacía inmóvil, como si nada hubiera pasado. Me dirigí al lavabo para mojarme la cara, tratando de calmarme y asegurarme de que no estaba perdiendo la razón. Mientras el agua fría corría sobre mi piel, el espejo frente a mí reflejó algo imposible. La mujer estaba de pie detrás de mí, sus ojos brillando con una intensidad maligna. Me volví rápidamente, pero no había nadie allí. El reflejo del espejo me mostró nuevamente la sala vacía, pero la sensación de ser observado persistía. Decidí que era suficiente. Tenía que notificar a alguien, tal vez a la policía o a un sacerdote. Mientras marcaba el número con manos temblorosas, la sala se llenó de un frío insoportable y las luces se apagaron por completo. La oscuridad era total, y solo el leve resplandor de mi teléfono iluminaba el espacio. En ese momento, escuché pasos acercándose lentamente. El sonido resonaba en el silencio, cada paso un martilleo en mi ya frágil cordura. El teléfono se me resbaló de las manos, y quedé paralizado por el miedo. Los pasos se detuvieron justo frente a mí, y sentí un aliento frío en mi rostro. No podía ver nada, pero sabía que algo estaba ahí, acechándome. Un susurro helado llenó mis oídos, una voz que no entendía pero que transmitía un odio visceral. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si una garra invisible me estuviera desgarrando el corazón. Caí al suelo, incapaz de moverme, mientras la oscuridad se cernía sobre mí. Cuando desperté, el sol comenzaba a salir y las luces de la morgue estaban encendidas nuevamente. Me encontraba solo en el suelo, con el cuerpo de la mujer aún en la mesa de autopsias. No había signos de lo ocurrido la noche anterior, pero el dolor en mi pecho y las marcas en mi muñeca eran reales. Abandoné mi puesto esa misma mañana, incapaz de seguir trabajando en ese lugar maldito. Las autoridades nunca encontraron ninguna explicación para lo sucedido, y el cuerpo de la mujer fue trasladado a otra instalación sin incidentes. Sin embargo, sé lo que vi y lo que sentí. Algo malvado había venido con ese cuerpo, y su presencia dejó una marca imborrable en mi alma. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo su rostro y siento su mirada penetrante. No importa dónde vaya, el recuerdo de esa noche me persigue, recordándome que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, horrores que acechan en las sombras, esperando el momento para surgir y reclamar lo que les pertenece.